Me llamo Julia y durante mucho tiempo pensé que tenía mi vida bajo control. A los 47 años, después de más de 2 décadas de matrimonio con Luis, creía haber construido un hogar estable y lleno de afecto. Siempre fui una mujer sencilla, dedicada, con la ilusión de que la rutina, los pequeños detalles y el cariño diario bastaban para mantener unida a una familia. Luis y yo habíamos superado momentos difíciles, y aunque el amor ya no era el mismo de los primeros años, nos respetábamos profundamente. Nuestros 2 hijos eran mi orgullo, María, llena de vida y determinación, ya en la universidad, y Mateo, más reservado, aún viviendo con nosotros mientras cursaba estudios en la universidad comunitaria. Recuerdo claramente aquella noche. El sonido lejano del lavavajillas, la madera crujiente de la casa, y una serenidad habitual que parecía inquebrantable. No tenía idea de que esa misma noche, cuando todo parecía en calma, algo tan inesperado e irreconocible estaba por despertar en mi interior. A veces, lo que creemos conocer puede transformarse en una sombra difícil de nombrar. Aquella fue la noche en que todo comenzó a cambiar. Después de esa noche en apariencia tranquila, comencé a mirar mi vida con ojos más atentos, como si algo se hubiera abierto dentro de mí sin permiso. La rutina continuaba, claro, el desayuno en la cocina mientras Mateo hojeaba su móvil, los mensajes ocasionales de Luis desde su viaje de trabajo, y la casa envuelta en ese silencio tan típico cuando solo quedamos 2. Pero había algo diferente en el aire, algo sutil y al mismo tiempo inquietante. Mateo siempre había sido un muchacho tranquilo, casi invisible en su andar. Desde niño prefería el silencio, los libros, las ideas que no decía en voz alta. A veces me preguntaba si no se sentía fuera de lugar entre nosotros, su padre tan activo, su hermana tan brillante y yo, siempre intentando sostener todo sin permitir que nada se desmoronara. Ese día en particular lo observé con más detenimiento. Su manera de evitar mi mirada durante la comida, sus respuestas cortas, ese modo tenso de mover las manos mientras hablaba del proyecto 3D en el que estaba trabajando. Le pregunté si se encontraba bien. Me sonrió con una dulzura forzada que me dejó con un nudo en la garganta. «Solo estoy cansado», dijo. No insistí. Parte de mí deseaba creer que era solo eso, cansancio. Pero otra parte, más instintiva, notaba un cambio que no podía nombrar. Esa noche, al irme a la cama, el costado vacío de Luis me pareció más frío que otras veces. Cerré los ojos intentando relajarme, dejándome envolver por los sonidos apagados de la casa. No sé cuánto tiempo pasó hasta que escuché el sonido suave de la puerta abriéndose. Pensé que era Luis, tal vez había regresado antes de lo previsto. Murmuré su nombre, medio dormida. Pero nadie respondió. Sentí el leve hundimiento del colchón a mi lado. Un calor cercano. Una mano, torpe y temblorosa, sobre mi pierna. Abrí los ojos confundida y en la penumbra plateada de la luna reconocí el rostro de Mateo. Me quedé sin aliento. El silencio entre nosotros se volvió espeso, cargado de una tensión que jamás hubiera imaginado experimentar. «Mateo, ¿qué haces aquí?», pregunté, casi en un susurro. Él no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, su cuerpo rígido, su voz atrapada en alguna emoción que no supe descifrar. «Quería asegurarme de que estabas bien», dijo al fin, con un tono que me partió el alma. No supe qué decir. Mi mente buscaba razones, explicaciones lógicas, pero mi corazón latía con una mezcla de temor, ternura y algo más que me negaba a nombrar. Le pedí con suavidad que regresara a su habitación. Obedeció sin decir palabra, pero al cerrar la puerta tras él, sentí que algo se había abierto sin remedio. Y lo peor era que no sabía si quería cerrarlo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía su mirada, su mano, su cercanía. Algo se había movido, algo que hasta ese momento había estado dormido en lo más profundo de mí. Lo que aún no sabía era que eso solo era el principio. A la mañana siguiente me levanté antes que el sol. No había logrado conciliar el sueño, mi mente iba y venía entre imágenes y sensaciones de la noche anterior. No era miedo lo que sentía, tampoco exactamente vergüenza. Era algo más íntimo, más confuso, como si el centro de mi propia identidad se estuviera desmoronando lentamente.
Me duché en silencio, el agua cayendo sobre mi piel como una forma de limpiar no solo el cuerpo, sino también la culpa que empezaba a colarse en los rincones más secretos de mi conciencia. Al bajar a la cocina, Mateo ya estaba allí, sentado a la mesa con una taza de café entre las manos y la mirada perdida en la pantalla de su móvil. Cuando me vio, alzó la vista por un segundo. Su rostro tenía una serenidad forzada, una calma tensa que solo conseguía inquietarme más. Nos saludamos apenas con un gesto. Me senté frente a él sin saber cómo empezar, sintiendo que entre los dos había un muro invisible que antes no existía. Sobre anoche, comencé, pero me interrumpió con un tono firme y casi dolido. No quise asustarte, mamá. Fue un error. No debía haber entrado. Asentí lentamente, sintiendo una punzada en el pecho. Lo sé. Solo quería entender qué te pasa, cómo te sientes. Él bajó la mirada, sus dedos tamborileando en el borde de la taza. A veces me siento solo, aunque estés aquí. La casa está tan vacía sin papá y María. Y yo, no sé, solo quería estar cerca de ti. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que imaginaba. Me habían educado para cuidar, para sostener, para ser fuerte. ¿Cómo no había visto su soledad? ¿Cómo no había notado su necesidad de sentirse contenido, acompañado? Me acerqué un poco y le puse la mano en el hombro. No estás solo, Mateo. Estoy aquí, dije con voz suave. Él me miró por fin, y en sus ojos vi un mar de emociones contenidas, tristeza, confusión, anhelo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Me retiré, intentando no dejarme arrastrar por ese abismo emocional que se abría frente a nosotros. Aquel día transcurrió lento. Él se encerró en su cuarto y yo me refugié en tareas del hogar, intentando convencerme de que nada había cambiado. Pero lo cierto es que todo había empezado a cambiar. Esa noche, al acostarme, pensé que tal vez podría dormir tranquila. Pero a medianoche, el sonido de la puerta volviendo a abrirse me hizo contener el aliento. No necesitaba mirar para saber que era él. Mi cuerpo se tensó, mi mente se nubló. Quise hablar, detenerlo, pero algo en su figura al entrar, en la forma en que se sentó al borde de la cama, me paralizó. Esta vez no buscaba palabras. Buscaba algo más. Y yo, aún no sabía si sería capaz de decirle que no. Mateo se sentó al borde de la cama sin decir una palabra, y durante unos segundos solo escuché nuestras respiraciones mezcladas con el crujir leve de la casa en la madrugada. El silencio pesaba, como si ambos temiéramos romperlo. Me giré ligeramente, apenas lo suficiente para verlo con el rabillo del ojo. Estaba encorvado, con los codos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Llevaba puesta una camiseta ligera y pantalones deportivos, su cabello revuelto y su piel aún con el calor del sueño. No quería estar solo, murmuró con una voz que me pareció más la de un niño que la de un hombre. Tragué saliva. Parte de mí deseaba alargar el brazo y tocarlo, tranquilizarlo como cuando era pequeño y venía a mi cama después de una pesadilla. Pero había algo distinto en el aire, algo que me hacía dudar de cada gesto. La casa se siente vacía sin papá ni María, continuó, sin levantar la vista. Y tú también pareces sola, aunque no lo digas. Sus palabras tocaron una fibra que creía enterrada. Tenía razón. Me sentía sola, desde hace años, incluso con Luis a mi lado. Esa soledad silenciosa, que se disfraza de rutina y de compromisos. No respondí. En su lugar, palmeé suavemente el lado vacío de la cama. Quédate un rato si eso te ayuda. Pero necesitas dormir, Mateo. Asintió despacio y se recostó, cuidando de no invadir mi espacio, pero su cercanía se sentía tan presente como si me abrazara. Apagué la lámpara y cerré los ojos, intentando calmar el torbellino de emociones que se agitaban dentro de mí. Durante un rato no pasó nada. Solo el sonido de nuestras respiraciones, el leve movimiento del colchón con cada cambio de postura. Hasta que sentí su mano, despacio, rozando la mía sobre la sábana. Era un contacto tímido, casi infantil, pero persistente. Mi cuerpo se tensó. «Mamá», susurró. Abrí los ojos en la oscuridad, sin saber si responder. Su voz temblaba. «No sé qué me pasa».
Me giré lentamente hacia él. Nuestros rostros quedaron a pocos centímetros. Pude ver la humedad en sus ojos, esa mezcla de miedo y necesidad que me desgarraba por dentro. «Mateo, no deberías estar aquí», susurré, pero mi voz no fue firme. Lo sabía. Él también lo sabía. Pero ninguno de los dos se movió. En lugar de responder, deslizó su rostro hacia el mío y rozó mi mejilla con los labios. Fue un contacto breve, tembloroso, como si buscara una respuesta en mi piel. Un impulso maternal me dijo que debía apartarme, decir algo firme, poner límites. Pero no lo hice. Solo cerré los ojos un instante, perdida en el momento. Cuando los abrí, él me observaba. «Lo siento», dijo en voz baja. Se giró y salió de la habitación sin esperar respuesta. Me quedé allí, en la oscuridad, sintiendo el eco de su presencia y preguntándome qué parte de mí no lo había detenido. Algo estaba cambiando, y temía que ya fuera demasiado tarde para fingir que no. Al amanecer, aún con la luz filtrándose apenas por las cortinas, supe que no había dormido más de un par de horas. Mi cuerpo estaba cansado, pero la mente seguía enredada en lo que había pasado. El roce de sus labios en mi mejilla se repetía una y otra vez como un eco que no lograba silenciar. Me levanté con el estómago revuelto, como si llevara una culpa sin forma que pesaba en cada paso. En la cocina, preparé café con movimientos automáticos, intentando fingir que era solo otra mañana. Pero nada era igual. Cuando escuché sus pasos bajando las escaleras, mi corazón se aceleró. Entró con la misma expresión calmada, pero detrás de esa aparente serenidad, se escondía una tensión que yo también sentía. Nos saludamos con un leve asentimiento, y se sirvió una taza sin mirarme directamente. Me senté frente a él. «Mateo», dije con voz suave, «tenemos que hablar de lo de anoche». Al principio no respondió. Mantuvo la mirada fija en el café. Luego alzó los ojos, y en ellos vi una mezcla de culpa y algo más, algo que no quería nombrar. «Lo siento, mamá», murmuró. No fue correcto. Hice un esfuerzo por respirar hondo. «No quiero que esto nos destruya, Mateo. Pero necesito entender qué estás sintiendo. Necesito saber qué está pasando contigo». Se quedó callado, luego bajó la vista. «Es que no lo sé. Solo, cuando estoy contigo me siento menos solo. Es como si fueras lo único que me mantiene en pie». Sus palabras me partieron. Quise abrazarlo, consolarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero no podía ignorar lo que había detrás de ese afecto. «Yo también me he sentido sola, Mateo. Pero eso no justifica lo que ocurrió. Somos madre e hijo. Hay límites que no deben cruzarse». Él asintió despacio. «Lo sé. Pero lo que sentí no fue falso». Esa frase se me clavó como una espina. Porque una parte de mí también lo había sentido. No fue solo él. No fue solo una mirada o un impulso suyo. Hubo algo en mí que no supe detener. El resto del día fue un intento torpe de volver a la normalidad. Él se encerró en su cuarto. Yo limpié compulsivamente, como si al ordenar la casa pudiera ordenar mi mente. Pero la sensación persistía. Esa noche, al acostarme, apagué la luz con la esperanza de descansar. Sin embargo, el sonido de pasos suaves frente a mi puerta me hizo abrir los ojos. No llamaba. No decía nada. Pero estaba ahí. Podía sentir su presencia detrás de la madera. No me moví. No dije palabra. El silencio entre nosotros era más fuerte que cualquier conversación. Finalmente, la perilla giró. Su sombra se dibujó en la penumbra. Esta vez, sus ojos no pedían permiso. Me miraban con una certeza que me heló la sangre. Y su voz, cuando habló, fue más firme de lo que jamás le había escuchado. «Solo quiero estar contigo, mamá. No puedo seguir fingiendo que no lo siento». Y en ese instante, supe que la línea que tanto temía ya no era un límite, sino una invitación. Cuando lo vi cruzar la puerta, supe que nada volvería a ser igual. Mateo caminó hacia mí con una calma contenida, pero cada paso que daba cargaba un peso emocional que llenaba la habitación. Me senté en la cama, sin saber si levantarme o quedarme,
si huir o enfrentar lo que ambos sabíamos que estaba creciendo entre nosotros. Se detuvo a unos pasos de mí y me miró en silencio. Esa mirada suya no era la de un niño buscando protección, ni la de un hijo esperando un regaño. Era la de alguien que llevaba tiempo guardando un torbellino de emociones que por fin se atrevía a mostrar. Mamá, dijo, con voz baja pero clara, no te estoy pidiendo que entiendas todo. Solo, no me apartes. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué parte de todo esto era culpa mía? ¿Había sido yo demasiado complaciente, demasiado cercana, demasiado débil? ¿O simplemente había ignorado señales que ahora me parecían evidentes? Me limité a mirarlo y sin pensarlo, palmeé suavemente el borde de la cama, como quien ofrece una tregua silenciosa. Mateo se sentó a mi lado con cuidado, sin tocarme, sin decir más. La tensión en el ambiente era tan densa que casi podía escucharse. No sabía qué hacer con mis manos, ni con mis pensamientos. Me repetía a mí misma que era su madre, que esto estaba mal, que debía poner fin. Pero al mismo tiempo, una parte profunda, desconocida, quería comprenderlo, sostenerlo, no por deseo físico, sino por la fragilidad que se escondía en sus palabras, en su forma de buscarme. Tengo miedo de perderte, murmuró de pronto. Siempre te he visto fuerte, pero también sola. Y yo también estoy solo, mamá. Esas últimas palabras fueron como un espejo roto. Porque sí, yo también estaba sola. Luis hacía tiempo que estaba ausente, incluso cuando estaba en casa. Y María, siempre tan independiente, se había convertido en una visita esporádica. Solo quedábamos nosotros dos, atrapados en una casa que parecía demasiado grande para tanto silencio. Me giré lentamente hacia él. No estoy molesta, Mateo. Solo, no sé cómo manejar esto. Él asintió y por un instante su rostro pareció más tranquilo. Podemos solo quedarnos aquí, sin hablar, sin pensar. Solo estar, propuso. Acepté con un leve gesto y nos recostamos en silencio, cada uno mirando al techo, como si esperáramos una señal del universo. Pasaron los minutos. Su mano rozó la mía, esta vez sin intención oculta, como buscando anclar su presencia. No la retiré. Cerré los ojos, intentando calmar la confusión que me invadía. Pero justo cuando pensé que el momento pasaría en calma, él susurró algo que me congeló por dentro. A veces sueño que papá soy yo y que tú no me apartas. Abrí los ojos de golpe. Esa frase se quedó suspendida en el aire como una amenaza, como una verdad que ni siquiera el silencio podría borrar. Y supe que lo que vendría no sería fácil de detener. Sus palabras me atravesaron como una ráfaga helada. A veces sueño que papá soy yo y que tú no me apartas. Sentí como la respiración se me cortaba por un instante, como si esa confesión, pronunciada en susurros, hubiera abierto una grieta irreparable en el suelo que pisábamos. No supe qué responder. Me quedé inmóvil, mirando el techo, como si allí pudiera encontrar una explicación, una guía, algo que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Mi mente me gritaba que debía ponerle fin, levantarme, gritar, imponer una barrera clara. Pero mi cuerpo no se movía. La habitación entera parecía suspendida en ese momento, como si el tiempo nos rodeara sin avanzar. Lo miré de reojo. Tenía los ojos cerrados, pero su ceño estaba fruncido, como si cargar con ese pensamiento le pesara más de lo que podía sostener. Y yo no era inocente en esta historia. Había permitido su cercanía, había confundido su necesidad con ternura, su fragilidad con algo más profundo. Y sobre todo, había callado cuando debía hablar. Mateo, murmuré finalmente, sin saber a dónde iba con mis propias palabras, eso que dijiste, no es algo que debas guardar dentro de ti. Pero tampoco es algo que debamos alimentar. Se giró hacia mí, con una mezcla de esperanza y miedo en los ojos. ¿Entonces estoy loco por sentirlo? Me dolió que se viera así, como si todo su mundo interior fuera una aberración. No estás loco, respondí con firmeza, pero sí estás confundido. Lo estamos los dos. Él bajó la mirada y por primera vez en días, se mostró vulnerable de verdad, sin ese aire contenido que había mantenido hasta ahora. Solo quiero sentir que pertenezco a algún lugar, que no estoy vacío, dijo casi en un lamento.
Me senté en la cama, alejándome un poco, como si necesitara espacio para pensar con claridad. Este no es el camino, Mateo. Lo que sentimos tiene que encontrar otra forma de existir. Una que no nos destruya. Él asintió, pero no parecía convencido. La noche siguió avanzando, con ambos sumidos en pensamientos que no nos atrevíamos a compartir. Y cuando por fin creí que el momento pasaría, que lograríamos dejarlo atrás, él tomó mi mano con una suavidad que me desarmó. «Solo abrázame, por favor», susurró, «aunque sea por esta noche». Dudé. El instinto materno me empujaba a consolarlo, pero la conciencia me advertía que cada gesto podía cruzar líneas invisibles. Aún así, lo abracé. Su cuerpo temblaba levemente. Apoyó su cabeza en mi hombro y suspiró como si hubiese estado conteniendo el aire durante días. Pero justo cuando parecía que el silencio sería nuestro refugio, dijo algo más, muy cerca de mi oído: «Si pudiera elegir, te elegiría a ti, y no como madre, sino como mujer». Me quedé congelada. Sabía que el siguiente paso lo cambiaría todo. Y por primera vez, no estaba segura de poder detenerlo. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco largo, imposible de acallar: «Te elegiría a ti, y no como madre, sino como mujer». Sentí un vacío extraño en el estómago, como si una parte de mí se hundiera en un lugar del que no sabía cómo regresar. No supe si era miedo, culpa o simplemente la crudeza de esa verdad pronunciada en voz baja, tan cargada de deseo como de necesidad. No respondí de inmediato. Permanecí en silencio, con su cabeza apoyada aún en mi hombro, sintiendo el calor de su piel, el peso de su confesión y, peor aún, el temblor que nacía en mí como respuesta. ¿Era posible que en algún rincón de mi alma también me sintiera elegida? ¿Valorada, deseada, viva? Me odié por pensarlo. Me odié por sentir ese estremecimiento, por no tener una respuesta limpia, firme, como lo haría una madre, buena, correcta, normal. Pero lo cierto es que llevaba años sintiéndome invisible. Y de pronto, Mateo me había devuelto una imagen de mí que ya no recordaba, la de una mujer vista, sentida, tocada por algo más que la rutina. «Eso no puede ser», Mateo, murmuré finalmente, con la voz rota, como si mis propias palabras me dolieran al salir. «Yo soy tu madre. No importa lo que sientas, no importa lo que yo misma sienta, no podemos». Él se apartó ligeramente, lo justo para mirarme a los ojos. Su rostro estaba enrojecido, no por vergüenza, sino por emoción contenida. «Pero lo siento», dijo con una calma que me desarmó. «Y no puedo cambiarlo». Cerré los ojos un instante, deseando despertar de aquella realidad, como si todo fuera una fantasía torpe de una mente cansada. Pero al abrirlos, seguía ahí. Él, su mirada, su presencia. Y dentro de mí, esa mezcla de rechazo y atracción que me desgarraba por dentro. Me levanté de la cama en un impulso, necesitaba alejarme, respirar. Caminé hasta la ventana y aparté apenas las cortinas. La calle dormía en silencio, indiferente a lo que ocurría en esa habitación. Era aterrador pensar cuántas vidas aparentaban normalidad mientras dentro se desbordaban emociones imposibles de nombrar. Sentí pasos detrás de mí. No me giré. «Necesito que te vayas a tu habitación», Mateo, dije con voz temblorosa. «Necesito pensar. Sola». Él no insistió. Escuché el roce de sus pies alejándose, la puerta cerrándose suavemente. Y entonces, me derrumbé. Lloré en silencio, sin fuerza, como quien ya no pelea con el dolor, solo lo deja estar. Lo más duro no fue lo que él había dicho, ni lo que había hecho. Lo más duro fue reconocer que una parte de mí había querido escucharlo. Había deseado sentirse importante para alguien, aunque fuera de la forma más equivocada. Y en ese instante, supe que el daño no estaba hecho solo entre él y yo. El daño más profundo estaba dentro de mí. Y aún no sabía cómo repararlo. Pasaron los días como si el tiempo mismo se negara a avanzar. La casa, que antes era un refugio, se volvió un espejo roto donde cada rincón me devolvía fragmentos de lo que habíamos sido. Mateo y yo evitábamos mirarnos por demasiado tiempo, hablábamos lo justo, como si el lenguaje pudiera traicionar de nuevo. Pero en ese silencio creció algo distinto, una comprensión amarga, pero necesaria.
Empecé a ver a mi hijo no solo como el muchacho confundido que me buscaba, sino como un alma herida que necesitaba límites para no perderse. Y me vi a mí, por fin, como una mujer que había olvidado cuidarse a sí misma mientras cuidaba de todos. Una noche me senté sola en la cocina, con una taza de té entre las manos, y entendí que no todo amor es justo, y no toda caricia nace del deseo. Algunas vienen del hambre de afecto, del vacío mal resuelto, de la soledad compartida. Lo perdoné y me perdoné. No porque fuera fácil, sino porque decidí no seguir arrastrando esa sombra. El alma también necesita limpiar sus rincones. A veces, el corazón traiciona por miedo, la lealtad se quiebra en el silencio, pero siempre hay un momento para comenzar de nuevo.